En algunos países alrededor del mundo, la censura y los ataques violentos contra personas que tratan de hablar libremente están incrementando. Una de las maneras más rápidas de callar voces críticas es suprimirlas con violencia. La falta de investigación y de persecución penal de las violaciones a la libertad de expresión crea un ambiente de impunidad. Los gobiernos prohíben la publicación de materiales como libros, periódicos y películas con motivo de que tienen contenido político, religioso o moralmente controversial. Todos tienen derecho a hablar y por eso también el derecho a no hablar. Los artistas, como los periodistas, frecuentemente sufren la mayor parte de la censura a raíz de la capacidad de su obra de comunicar ideas y creencias al público. Señor, buenos días, Luigi Rivera del Universal. El sujeto se me para enfrente, estoico, simplemente se me queda viendo y me dice: ¿qué chingados quieres aquí, cabrón? ¿Qué chingados estás buscando, pendejo? Dijo: por 15, 25 mil la mañana amaneces encostado en el pinche arroyo. ¿Qué chingados quieres, cabrón? Así, y esas palabras sí nunca se me van a olvidar. Las tengo aquí, muy bien grabadas. Mi respuesta fue: nada, señor, muchas gracias. Con permiso, me di la vuelta, agarré mi camioneta. Yo ya me había dado cuenta que traía cola. Desde que entré, había una camioneta con dos sujetos siguiéndome. Pues era la misma camioneta que en cuanto yo salí de la comunidad, pues iban atrás de mí. Híjole, en ese momento te pasa de todo por la cabeza. Y dije: no, pues hasta aquí ya. Yo ya bailé. Las agresiones contra periodistas no necesariamente tienen que tomarse como que te golpeen o que te insulten o que te, mucho menos una agresión de que haya algún asesinato como para tomarla como un asunto grave. Creo que las agresiones a periodistas son de muchos tipos y van desde alguien que te niega una entrevista, desde alguien que te censura tus preguntas, desde alguien que está siempre quejándose y que se le vuelve la piel muy sensible y contraataca al reportero. Entonces las agresiones a los reporteros son de muchos tipos. Pues yo diría que no es peligrosa, es una profesión muy, muy padre. Solo que a veces la gente piensa diferente, ¿no? Y es dependiendo la forma de ver, porque hay muchos que no les gusta la expresión, pues, la libertad, ¿verdad? Y pues eso en sí está mal, pero la profesión es muy buena. Yo sí la considero una profesión peligrosa porque no hay libre expresión. Porque los periodistas que sacan a la luz las verdades de los políticos y de todo lo que pasa en el país, pues a ellos los callan, y sí es un peligro decir pues la verdad. Bueno, estuvimos en Veracruz en una actividad de la Universidad Veracruzana señalando este tipo de situaciones, y los periodistas son muy valientes en Veracruz. Por supuesto que hay un sector de periodistas veracruzanos que están alineados con el poder político, este periodismo oficialista que ha caracterizado Fátima Fernández y otros autores, permanece, pero hay otros periodistas de diferentes medios en el estado de Veracruz, por ejemplo, en donde se siguen haciendo los señalamientos, en Ciudad Juárez también. Es decir, en estas zonas problemáticas, en Morelos, en Guerrero, sí hay quien esté cumpliendo esta función de señalar los abusos del poder, y precisamente en eso radica que haya una geografía de violencia en contra de periodistas, precisamente en estas zonas que son el norte del país, los estados del norte, incluyendo a Durango y a Sinaloa, y luego la región del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, y el sur, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en donde hay problemas muy serios de agresiones en contra de periodistas que llegan a los asesinatos. Cuando realmente los periodistas sí ejercen una profesión con un poco de peligro, porque se arriesgan a decir la verdad en los diferentes medios, como el periodismo policíaco, como el periodismo político. Entonces vemos que este país es uno de los países con más índice de muerte en el medio periodístico.
Bueno, sí es peligrosa porque ya ha habido causas de muertes de periodistas no solamente mexicanos, sino de extranjeros que han sufrido no solamente en nuestro país, en otros lados, cuando van a cubrir guerras, y es una de las profesiones más demandantes, más complicadas, y tal vez yo podría decirle que de las menos pagadas, pero que la verdad quien es periodista lo siente por pasión. Y yo sé que mucha gente entra a esta profesión, a este oficio, más bien. No sé, a veces piensan que, es que me voy a codear con el gobernador y voy a hablar con senadores y... Híjole, si hay alguien que esté pensando en estudiar la carrera de periodismo por eso, mejor retírese y dedíquese a otra cosa, porque no es eso, créamelo, no es eso. Al menos un trabajo bien desarrollado en cuanto al periodismo hablando, pues te va a traer todo lo contrario. Desencuentros, dolores de cabeza, amenazas, advertencias, de todos lados, ¿eh? Ese es el problema, que ya no sabes ni para dónde hacerte. Si por la delincuencia organizada, por los delincuentes comunes, por la autoridad, híjole, es complicado. Pues está muy denso porque sí es un tema que debería preocuparnos al menos un poco más a la mayoría de la sociedad, y yo creo que no lo hace. O sea, nos fijamos más, por ejemplo, en otros tipos de violencia que no son menos, pero tampoco deberían ser más, deberían, yo creo, ser de igual manera, y que nos informemos sobre todo eso. Pues yo considero el periodismo uno de los trabajos que más se deben de valorar por lo que hacen, que es hablar de la verdad e investigar sobre las cosas. Y pues sí es muy triste que en nuestro país no se pueda hacer con la libertad que se debería de hacer. No se va a exterminar, desafortunadamente. Creo que a nivel nacional debe haber revisiones constantes a nuestra ley, también a nivel local, pero yo creo que es un marco regulatorio que debe ser en todo el país, para dar más garantías a la integridad de los periodistas, y que por ser ellos los responsables de dar a conocer lo que ocurre en nuestro país, tengan garantías mayores para la realización de su trabajo. Creo que en el momento en que haya un castigo más severo para quien atente contra la vida, la integridad de un periodista y de su familia, porque aquí también yo creo que lo debemos ampliar, el político, y no solamente el político, el gobernante y los delincuentes respetarán más la vida de los reporteros, temiendo un poquito las consecuencias que puede traer sus actos. Causas, la misma cultura, o sea, yo siento que es la misma cuestión cultural, o sea, la parte de que el periodismo igual tiene que cubrir algunos aspectos que no toda la gente le gusta. Entonces ese simple hecho, yo creo que la gente se puede llegar a sentir intimidada, o la gente sobre la que reportan o cosas por el estilo, y pues es lo que de una u otra forma ocasiona que puedan ser como agredidos. La verdadera realidad de la misma corrupción, de las mismas personas, y la cultura que se ha dado también en México de ser un país que solamente escucha, que no actúa, que no analiza, solamente escuchamos las noticias y creemos en toda la verdad de eso, sin saber que atrás de ello hay mucha información que fue filtrada para que no se conozca como la verdadera realidad. Yo sí hago un llamado aquí a los verdaderos representantes de los medios de comunicación y a los políticos y a la clase gobernante, a que ambos, cada quien desde nuestra trinchera, seamos tolerantes y aceptemos la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de hacer señalamientos de nuestro trabajo, y los medios acepten que estamos en una representación popular, y en el gobierno no somos perfectos y también podemos tener errores, a veces involuntarios. Los periodistas se están uniendo, se han manifestado públicamente, han exigido públicamente al Estado mejores maneras o en mejores condiciones para el ejercicio, y ahora en las manifestaciones hemos visto también cómo ha habido periodistas golpeados, agredidos, y ellos mismos documentan las agresiones para luego denunciarlas, ¿no? O sea, no temen denunciarlas, las denuncian abiertamente. Porque, por ejemplo, también a raíz de esto y de lo que ha pasado después, un investigador de la UA, yo recuerdo,
que me comentaron, estaba haciendo una investigación sobre la violencia hacia los periodistas en otros estados del país, y su interlocutor le preguntó, bueno, ¿y por qué no ves los casos de aquí de Aguascalientes? Aquí en Aguascalientes no pasa nada, fue su respuesta. Pues aquí es mínimo, yo creo que otros estados son más frecuentes, sobre todo el sur, el norte. La verdad aquí Aguascalientes es tranquilo, para ser sincero, yo llevo 2 meses aquí, entonces no sé cómo está muy bien la onda aquí y todo, pero pues, yo creo que tal vez sí, pero no a tan grande escala como en otros estados. Afortunadamente aquí no hemos llegado al extremo de un levantón o de un asesinato, que esperemos que nunca llegue a suceder en Aguascalientes. Pero las agresiones y las intimidaciones han ocurrido a lo largo de la historia y no creo que terminen, aunque está en manos de todos que esto ocurra. El Estado mexicano como tal, el Estado mexicano, lo que esto implica, pero además la sociedad mexicana, estamos, aunque la autoridad en los discursos oficiales no quiera llamar así, pero estamos en una guerra. Es una guerra en la que, y como en cualquier guerra, tienes que ser cuidadoso de todo. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado, incluso de las autoridades corruptas, son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información. México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. Asimismo, ciertos medios de comunicación frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, en especial en el norte del país. La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran deprisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y con frecuencia sus familias. En febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Desde entonces, su trabajo solo ha dado como resultado una condena. En 2012, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de Defensores de los Derechos Humanos, que sigue siendo criticado por sus deficiencias.